nombre tiene su significado. Pero en esta semana el Señor me puso que yo les hablara de los nombres de Dios para que ustedes también lo declaren. Como ahorita, por ejemplo, ¿qué declararon ahorita por los que oramos? ¿Y qué quiere decir? ¿Cuál es el nombre de Jehová Rafa? Es mi sanador. Entonces, Dios tiene muchos nombres, aunque Él es el yo soy, Yahweh. Pero alguien que quiera leer Salmo 23, 1 al 6. Amén, pues me pongo de pie y lo leo. Amén. No, ahí, mi amor, de una vez. Bueno, ok. Tú lees. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me seguiría por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Diga conmigo, toda la gloria sea para mi Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver el Salmo, es muy conocido. Este Salmo es muy conocido. Más de 30 siglos ha sido uno de los pasajes más amados de la Biblia, el Salmo 23. Charles Spurgeon, su apellido, un pastor y evangelista de Inglaterra, le llamó la perla de los salmos. Cuando tengan tiempo pueden buscar en el internet Charles Spurgeon. Es un predicador y pastor de los años 1900 en Inglaterra, 1900 y tantos, de una prédica muy profunda, muy hermosa. No como las de hoy que hacemos. Cuando tenga oportunidad, búsquelo en el internet, Charles Spurgeon, y va a ver la profundidad que él le da a la palabra de Dios. Él le llamó la perla de los salmos. Y miles hemos memorizado estas sencillas palabras que fue escrita por un sencillo pastorcito de ovejas. Este salmo lo usamos los cristianos, pero más lo usa el mundo en funerales, en los entierros. Lo usan este salmo, ¿no? Aunque ande valle de sombra de muerte, etcétera, etcétera, ahí en el panteón. Porque de alguna manera en este salmo se encuentra uno con confort, con esperanza, con paz, con protección, ¿verdad? Todo lo que dice ahí. Y el salmo está compuesto solamente por 104 palabras. Pero estas 104 palabras penetran lo más profundo de nuestro ser cuando uno lo lee con el Espíritu. Te entra en lo más profundo y es algo sólido, algo sólido en ti que te sostiene o nos sostiene en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Cuántas veces no lo hemos declarado de esa manera? Buscando ahí un confort, una paz, una tranquilidad, de aunque ande valles de sombra, y tú me pastoreas en lugares de delicados pastos, en aguas de reposo, etcétera, etcétera. Yo creo que ya se lo saben, ¿no? Creo que es uno de los primeros que nos enseñan en la escuelita bíblica. Pero quizás hoy, en el siglo XXI, para una persona moderna, la figura de un pastorcito
y de un rebaño de ovejas no significa nada para él. Puede no significar nada, ni le pueda causar inspiración. Lo van a ver como algo literatura, como literatura literal. Pero sin embargo, déjenme decirles que no ha habido otra generación como la de hoy que no haya necesitado más de un buen pastor que está en el mundo, en este mundo en que vivimos hoy, con problemas que enfrentamos, problemas difíciles, problemas que son alarmantes. Creo que este salmo hoy sería lo mejor tenerlo en nuestros corazones. La humanidad busca refugio, la humanidad busca refugio, busca algo que satisfaga sus almas, busca algo que llene el gran vacío que hay en sus corazones, pero no lo haya. Por eso han inventado tantas cosas, porque la humanidad busca algo, busca ese refugio, esa paz, algo que satisfaga su alma. Por eso han crecido tantas filosofías, tantas religiones, tantas sectas, yoga, vudú, no sé. En la India, por ejemplo, hay miles de religiones que andan buscando ese refugio, algo que les dé tranquilidad en sus almas. Porque la humanidad, el hombre ahorita allá afuera en el mundo, su corazón está vacío. No la haya, no hay tranquilidad, más como estamos viviendo hoy. Por eso es importante que la visión que nos muestra el Salmo 23 sea digna de conocerse, enseñársela a nuestros hijos. Acuérdense del pueblo de Israel. Dice la Biblia que en las paredes, en las puertas, en la puerta del refrigerador, donde quiera ponían las palabras de Dios para leerla y aprenderla. Es más, tenían aquí, se pegaban la filatelia, ¿no? Era como un pedacito de papel con versículos de la Biblia. Yo tenía antes la costumbre de escribir un versículo y me lo guardaba yo en la bolsa, y cuando andaba yo así con alguna situación negativa, sacaba yo el versículo y lo leía, y eso me calmaba. Yo creo que eso era lo que hacía el pueblo de Dios, Israel. Nosotros ya no lo hacemos. Pegas en el refrigerador de Pizza Hut, de Kentucky, de Burger King, pero no se te ocurre pegar ahí un versículo, ¿ah? El Salmo 23 es digno de que lo conozcamos, lo profundicemos, lo leamos, y eso nos va a dar tranquilidad. El Salmo 22, luego le sigue el 23, pero el Salmo 22, que es un salmo de angustia. Cuando vaya a su casa, léalo. En ese Salmo 22 no hay pastos verdes, ni hay aguas de reposo, sino que nuestra atención se enfoca en las palabras que dice el Salmo 22. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22 es un salmo de angustia, pero qué contraste cuando tú te encuentras con el 23. Luego enseguida está este salmo precioso con sus palabras. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Si miramos detalladamente, encontramos que el Salmo encierra algo más profundo que palabras de un bálsamo emocional. Es muy profundo. Este Salmo encierra una gran verdad teológica que ya David había experimentado. Él lo había experimentado y que lo supo expresar muy bien en forma de un salmo. Como él tenía la experiencia, el hábito de pastor, dice: en pastos delicados me hará descansar. Yo me imagino a David ahí de chavito que andaba con las ovejas, llegaba y se tiraba al pasto mirando al cielo, ahí comiéndose una pajita ahí y viendo al cielo
y meditaba y se inspiraba en el Señor. En lugares de delicados pastos me harás descansar, y junto a aguas de reposo. Me imagino que estaba al lado de un arroyo, de una lagunita ahí descansando, y las ovejas por allá pastando, ¿verdad? Y él ahí tranquilo, en esa paz, en esa tranquilidad, ¿verdad? Él ya lo había experimentado, y todo eso que él vivió como pastor lo fue expresando en un salmo. Jehová es mi pastor. En la Biblia vamos a encontrar la naturaleza de Dios, su naturaleza expresada por varios nombres. Y esta mañana voy a ver unos 2 o 3. No nos va a dar tiempo a verlos todos, quizá el otro domingo. Primero, Jehová Roé. Jehová Roé quiere decir Jehová es mi pastor. ¿Por qué compara David a Dios con un pastor? Porque David ya tenía el buen conocimiento de lo que significa ser un buen pastor de ovejas, no ser un pastor de ovejas. Es muy diferente ser pastor de ovejas que ser un buen pastor de ovejas. Y yo creo que el éxito de David era porque él había sido un buen pastor de sus ovejitas. El pastor conoce a sus ovejas. Dice la Biblia: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Ahí está hablando el Señor Jesucristo. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las ovejas me conocen. Porque el pastor se relaciona con sus ovejas. Como ahorita el Espíritu Santo le puso a la pastora que hubiera esa unidad de este ministerio alrededor de su pastor. Fíjense, y yo ni siquiera le había mostrado el mensaje que había escrito. Pero cómo el Espíritu Santo trabaja y actúa. Y el Señor nos honra. Nos honra. Nosotros como pastores de alguna manera no buscamos esa honra, pero Él mismo hace que sea la honra. Y qué bueno que este pueblo reconoce en su interior, en su espíritu, vienen, sí, el Espíritu Santo puso que rodeamos al pastor, vamos a orar por él para bendecirlo. El pastor conoce a sus ovejas, y las mías me conocen, dice Jesucristo. Pero porque el pastor se tiene que relacionar con sus ovejas. Y dice que las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Así dice en el Evangelio de Juan. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, o sea, cuando ha sacado las de él no anda sacando otras, o anda agarrando otras por allá. Él agarra sus ovejas, las propias, las saca. Dice, y va delante de ellas, y las ovejas le siguen. Cuidado con eso, porque hay muchas abejas que andan siguiendo a otros pastores y ni idea tienen a veces de qué están siguiendo. Él dice aquí que él saca las suyas propias y va delante de ellas, y las ovejas las siguen porque conocen su voz. Nosotros somos muy dados a andar buscando otras voces. Tengamos cuidado con eso. El pastor ama a sus ovejas. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro pastor es Jesucristo? ¿Por qué ama a sus ovejas? Porque dice la Biblia que tuvo compasión de ellas. Porque dice la Biblia que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, en el Evangelio de Mateo. Por eso nos amó. Porque nos vio dispersas, nos vio desamparadas, ¿sí? Nos vio como ovejas que no teníamos pastor, y eso era, no teníamos pastor. Teníamos curas, pero no pastores. Y dice todavía ahí en la Biblia, dice, porque el pastor las alimenta y cuida de ellas. ¿Por qué las alimenta y cuida de ellas? Para que tengan vida. Y yo he venido, dice nuestro pastor, para que tengan vida y para que la tengan en amén.
Por eso Pablo lo entendió, el apóstol Pablo lo entendió cuando decía: soy feliz en abundancia y en escasez. Pero él tenía su mirada puesta en su pastor, que sabía que no lo iba a desamparar, porque él era el que lo alimentaba. Nuestro pastor es el que nos alimenta. ¿Y cuál es el pasto que nos da nuestro pastor? Amén. La palabra, ese es nuestro pasto, ese es nuestro alimento espiritual. El pastor se sacrifica por sus ovejas. Se sacrifica, como dijo la hermana Yemi. A veces ustedes piensan que los pastores no traen cargas de ustedes. Y yo aquí te puedo dar 2, 3 nombres por las que estamos cargados desde hace mucho tiempo, cargados, que no sabemos qué hacer por esas ovejas, pero ahí estamos hora y hora y hora. No las queremos confrontar porque no es nuestro papel, porque el que va a obrar en esas ovejas es el Espíritu Santo, y no queremos confrontarlas y decirles sus verdades delante, en frente a frente, cara a cara. No queremos, pero sabemos quiénes son y traemos esas cargas, las traemos. Y lo único que le digo a la pastora: espérate, vamos a orar, no podemos hacer nada. El que va a obrar en ellas es el Espíritu Santo. Lo único que tenemos que hacer nosotros, seguir el ejemplo del buen pastor, tratarlas bien, cuidarlas bien, alimentarlas bien. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor cuida su vida. El pastor las cuida, el pastor da su vida por las ovejas. Nuestro pastor da la vida por sus ovejas, pone su vida por las ovejas. Así que tengamos Jehová, declaremos Jehová Roé. Y el otro era, bueno, ese era Jehová Rafa, el sanador. Jehová Roé. Aprendamos los nombres del Señor. Y cuando estemos orando vamos a repetirlo. Funciona. El otro nombre será que todo el mundo lo conoce, y ese sí lo conocen muy bien, porque ese sí ya nos suena bonito. Jehová Jireh. ¿Ah? ¿Qué quiere decir Jehová Jireh? Eso sí se lo saben, ¿verdad? Jehová Roé no se lo sabían, ni Jehová Rafa. El único que se sabían era Jehová Jireh, porque ese sí nos interesa, porque ese es el que nos llena la bolsa. Jehová Jireh, nuestro proveedor. Él proveerá. ¿Cuántos creen que Jehová Jireh es proveedor? Nada me faltará. Y empieza el Salmo 23, ¿no? Jehová mi pastor y nada me faltará. O sea, Jehová Jireh, nada me faltará. Porque el buen pastor, dice la Biblia, alimenta y sacia la sed de sus ovejas. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuántos de aquí, a ver, cuántos de aquí, así sinceramente díganme, cuántos de aquí han pasado hambre? Yo ya en una etapa de mi vida experimenté el hambre. Y teníamos un hornito eléctrico. ¿Se acuerdan de eso? Del año del caldo. Y pedíamos tortillas que nos regalaran, de esas que se endurecen. Las remojábamos en agua con sal y las poníamos en el hornito eléctrico, y ya tostaditas. No, eran riquísimas. Yo experimenté lo que es pasar hambre. En México, cuando fui estudiante, vivía yo con un grupo de 3, 4 compañeros y no teníamos que comer. Y la verdad que es difícil. Imagínense, pero el Señor nos alimenta, nos sacia. Y el que viene a mí nunca tendrá hambre. Nada más que en esa época yo no sabía esto. Si no, pero olvídense. Porque él dice que te sacia y nunca vas a tener hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que si sabemos que Jehová es el buen pastor, o sea, nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, desde ese momento tú ya sabes que Él va a satisfacer nuestro ser completamente. Él nos va a satisfacer de todo lo que necesitamos. Así que lo único que necesitamos es al buen pastor, nuestro Señor Jesucristo.
todo aquel que verdaderamente, toda persona que tiene a Cristo como su buen pastor, no necesita buscar nada en otro lado. No necesita buscar nada en otro lado. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. Así que no te afanes ni te desesperes. Tú piensas que no tienes nada, estás mal, estás equivocado. Es el enemigo, Satanás, el diablo, como le quieras llamar, el que te mete la mentira en tu mente, porque ahí trabaja, el enemigo trabaja en la mente. Entonces, si tú tienes a Cristo como tu buen pastor, no tienes que andar buscando por otro lado, ni afanarte, ni angustiarte. Porque si tienes a Jesús, tienes la vida. Porque el buen pastor llena y sacia aún el más pobre. Oye eso, y no te declares pobre, porque eso también no es bueno. El declararse pobre no es bueno. Ay, es que no tengo para comer hoy y mañana quién sabe. No, eso no lo declares. Nuestras palabras tienen poder. Porque el buen pastor llena y sacia, y aún el más pobre puede descansar en él y saber que Dios provee todo lo necesario para nuestras vidas. Él es el que va a proveer todo lo que necesitamos, todo. David declara en el Salmo 37, es otro salmo, lo declara y dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente. Una versión dice simiente, otra versión dice ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuánto creen en esa promesa? Esa es una promesa, palabra profética. Si tú la agarras, te la crees y Jesús es tu pastor, vas a decir como el Señor Jesucristo. Digo como el rey David: joven fui, él fue joven, ya llegó a viejo y he envejecido. Y desde que llegó a viejo dice que no ha visto a ninguno, no ha visto a ningún justo desamparado. ¿Quiénes son los justos? Nosotros. Diga: yo soy justo. Si tenemos a Jesucristo, somos justos, porque Él es la justicia divina. Entonces, si yo tengo a Jesús, yo soy justo. ¿O cuántos de aquí no son justos? Somos justos, declárenselo. No porque entienda el concepto de justo del mundo. No, ese no es el de nosotros. El concepto de justo de nosotros es el de Jesucristo. Él es justicia. Nosotros somos justicia divina. Él nos pone ese corazón de hacer las cosas con justicia. Así que joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Agárrate esa promesa. Mis hijos no van a mendigar pan, van a tener una buena profesión, un buen trabajo, vamos a estar en abundancia, la mesa siempre va a estar llena. Dígame quién me puede decir: ay, pastor, eso no es cierto, es que a mí me falta la leche y el pan todos los días. A ver, dígame, tenga el valor para decirme. No lo hay. Como quiera que sea, el Señor lo suple. Yo no sé cómo, pero nunca nos va a faltar algo en la mesa. Siempre nos va a tener ahí, en que sea tortillitas. No nos va a faltar. Y un castacán por ahí de vez en cuando. No. Él satisface nuestras necesidades. Jehová Jireh, Jehová Roé, Jehová Rafa. Y no sé si lo conozcan, este nombre del Señor: Jehová Shalom. Amén. ¿Jehová qué? Es mi paz. Jehová es mi paz. Jehová Shalom. Dice el rey David, ahí tirado en el pasto, ahí, dice, estaba bien relajadito ahí el pastor David. En delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Imagínense la dimensión de la paz que declara David, lo escribió. Tirado en el césped, al lado de un arroyo, el fresco, el aire, bien rico.
Estos versos hablan de la paz y hablan de la paz que Dios le daba, y es la misma paz que Dios nos da a nosotros. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Eso lo declaró Jesucristo. Está en el Evangelio de Juan. La paz de Dios. Jesucristo nos dejó paz. Él nos las da, no como el mundo la da. No es la paz que el mundo conoce. Es una paz que no conoce el mundo. No la doy como el mundo la da. No se turbe nuestro corazón ni tengan miedo. Esa paz de Dios sobrepasa todo el entendimiento, razonamiento, lógica, pensamiento, filosofía, doctrina. Todo eso no tiene nada que ver con la paz que conoce el mundo. Ese es diferente. Y solamente nos la da el Señor Jehová Shalom. David lo sabía, por eso lo declaró. ¿Y de qué manera lo describió? ¿Cómo la sentía él? ¿Tú cómo sientes la paz de Dios? ¿Cómo la has sentido? ¿La has sentido como David? Ahí tirado del pasto, tranquilo, relajado. ¿O nada más sientes paz cuando estás viendo una película de amor en la tele? ¿Cómo has sentido la paz de Dios? El Señor lo sabe. Para que las ovejas, sus ovejas, puedan reposar, ellas necesitan estar libres de todo, de toda carga, de todo pensamiento, de todo temor. Por eso dice: no tengan miedo, conozcan mi paz. Esta es la buena, esta es la verdadera, no la que el mundo te da. No les creas. Libres de contiendas, de chisme, de pleitos entre nosotros mismos. A veces eso es lo que el diablo quiere, que nos quiere, dicen por ahí, nos quiere robar la paz, ¿sí? Nos las quiere robar, no para que la use, hasta eso, sino para que no la tengamos nosotros. Tengan cuidado con eso entre nosotros los hermanos. Libres de contienda, estar en paz. Estar en paz con mis pastores, estar en paz con mis hermanos, estar en paz con mi familia. Evitemos toda contienda, evitemos todo chisme, toda situación negativa, evitémosla para que el enemigo no nos robe la paz del Señor. Libres de hambre y sed. Libres de hambre y sed, deben de haber comido y bebido y estar llenos, y todo esto se traduce en paz. Imagínense las ovejas. Habían comido en esos pastos, estaban pero libres de hambre, no tenían ya hambre, estaban llenas, no tenían sed, ya habían comido y bebido demasiada agua, demasiado pasto, y estaban llenas. Y todo eso David lo traducía, cuando ya las veía bien repletas, las traducía en paz, descansando, tranquila. ¿Qué es lo que primero que dices cuando acabas de comer y que te repletó el Señor de comida? ¿Qué es lo que primero que dices? Lo primero que declaras es que tengo el mal del coche. En lugar de declarar: mira qué paz me da el Señor, qué bendición, me voy a echar un coyotito. No, lo primero es que tengo el mal del coche. El Señor te repleta, te da comida en abundancia en la mesa para que tengas paz, tranquilidad y no estés pensando en otra cosa. Ahí es como se traduce la paz. Cuando estés lleno después de comer, es el Señor, porque de esa manera se traduce la paz. Estás tranquilo. Cuando tienes hambre, ¿y qué haces? Cuando tienes hambre, vas a abrir el refrigerador, buscas acá, abres las latas de galletas, andas buscando qué comer, ¿no? Pero el Señor te va a saciar y te va a dar paz. Te va a dar paz. Necesitan la paz y la tranquilidad para digerir lo que ha comido la ovejita, ¿verdad? Lo que comen. Pero para poder descansar necesitan tener paz. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros descansemos y tengamos paz.
y el buen pastor provee esa paz. Nosotros tenemos paz en medio de las tribulaciones. Dios nos da paz en medio de las tribulaciones, porque Cristo es nuestro pastor de pastores. Así que va a venir el león. La Biblia lo dice, viene el león rugiente. No dice la Biblia, viene rugiente como para devorarnos. O cuando hay algún desacuerdo entre el líder y los hermanos. Cuando hay un desacuerdo, no, es que yo así. Ahí viene el león, ahí quiere ver, va a meter conflicto. Eso se da mucho en los servidores. Cuidado, el león anda rugiente, viendo en qué momento se mete y devora. Les va a meter en desacuerdo con nuestros hermanos. O algo que te va a molestar y que vas a empezar ahí a pensar, el enemigo te va a poner cosas que te molesten porque viste algo que no te gustó, no te agradó. Y entramos en conflicto, a veces termina hasta en pleito. Tengamos cuidado, o en rumores, o en comentarios, llámense chismes. Cuidado, hay que evitar todo eso, porque cuando tú ves y lo sientes y lo percibes, inmediatamente debes de saber que es el enemigo, es el diablo que anda ahí detrás de nosotros, ¿sí? Porque el que nos pone la paz es Cristo. Si estamos en paz todos, tenemos a Cristo todos. Porque Él es el que en Cristo, el que nos va a poner la paz a cada uno de nosotros. Así que el primer nombre que dijimos fue... No, el primero que dijimos. Jehová Rafa, perdón Jehová. Es mi sanador. El segundo, Jehová Roé, es mi pastor. El tercero, Jehová Jireh, es mi proveedor. Y el cuarto que vimos, Jehová Shalom, es mi paz. Amén. Apréndanselo y declárenlo. Esas palabras tienen poder como no tienen ni idea. Y se van a acordar. Cuando digan Jehová Rafa, inmediatamente va a atacar la enfermedad. Cuando digan Jehová Roé, inmediatamente van a saber quién es su pastor. Cuando digan Jehová Jireh, nos va a proveer. Y cuando digan Jehová Shalom, vamos a tener paz. Pongámonos de pie. Solo levantemos nuestras manos para agradecerle al Señor, a nuestro Padre, ¿verdad? Padre Celestial, te agradecemos esta mañana por habernos dado a conocer 4 de muchos de tus nombres. Pero estos 4 son importantísimos para mi vida espiritual. Son tan importantes para mi vida física y material. Porque declaran tu nombre, lo que tú haces conmigo en mi vida. Te agradezco, Modeani, te agradezco yo, Señor, por esta palabra, por este alimento espiritual que has abierto mi entendimiento, me has dado el discernimiento para poder seguir adelante. Y yo voy a declarar tu nombre porque tu nombre tiene muchísimo poder. Gracias por el conocimiento de tu palabra. Gracias por nuestro Señor Jesucristo y por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, guárdanos, bendícenos, regrésanos con bien a la casa, que disfrutemos la palabra toda esta semana, que nos acordemos de ella y la estemos declarando, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuán hermoso Rey, cuán hermoso Rey.